Pymes Perú. Continuamos con el programa Pymes Perú Radio y Televisión en el segmento Política al Día, y de hecho la participación de nuestras organizaciones gremiales es un ente, un brazo de la política, no necesariamente partidaria, pero sí de la política del país. Y está con nosotros el ingeniero Julio César Bazán. Bienvenido, Julio. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y para todo lo que consideran. Para conversar sobre los temas de la CUT. Indudablemente, estaba leyendo ahí en el portal de la CUT, de tu mensaje el 26 de diciembre del 2013, y de hecho celebrando, entiendo, los 20 años ya de institución, ¿no? Sí, nosotros celebramos el 13 de diciembre es el aniversario. Y este año que pasó cumplimos 20 años y luego de haber realizado una serie de actividades escribimos un artículo. Sí, ahí señalas 3 etapas, ¿no? 3 momentos: la lucha por la formalización orgánica y el reconocimiento jurídico, la lucha frontal contra el restablecimiento de la democracia y el posicionamiento social, y la tercera, la persistencia en la lucha por el restablecimiento de los derechos laborales. Danos un resumen, ¿cómo ha ido en estos, bueno, digamos, estos años? La CUT Perú es una organización que surge precisamente ante una realidad concreta en que el espectro laboral en el país ya no solo es de trabajadores asalariados, de obreros que se encuentran en fábricas o trabajadores de la administración pública, sino que hay un gran porcentaje, cerca del 60 y tantos %, de trabajadores que se han generado su propio puesto de trabajo. Estos trabajadores no tenían representación y la Central Unitaria de Trabajadores, entonces, concibiendo a los trabajadores como todas las personas que realizan actividades, decide organizar a todo el espectro laboral. Y eso fue muy duro, muy difícil, y además se dio en la época de la dictadura de Fujimori, en el año 1993-94, que entonces había que enfrentar la política de destrucción de organizaciones que hacía Fujimori con una política de construcción de organizaciones. ¿Ustedes no lo veían suficiente, digamos, a la CGTP? En realidad, la CGTP básicamente por su concepción afilia a trabajadores asalariados y los no asalariados entonces estaban fuera. Y nosotros, con una propuesta de sindicalismo sociopolítico, es que involucramos a todos los sectores. El primer momento fue de mucha emoción de los compañeros, pero luego para mantenerse la cosa fue difícil y recién en el 98 logramos el registro sindical de la central y en 1999 se constituye el primer Consejo Directivo Nacional en un congreso ordinario y entramos a la siguiente etapa, ¿no? Todo eso se daba en circunstancias en que el pueblo en general peleaba a su vez por la caída de la dictadura de Fujimori. Y ahí es donde nosotros nos incorporamos y toda esa segunda etapa fue de lucha. En ese sentido. Sí, eso es una verdad que hay que reconocerlo. Ahora, de hecho, eso ha dado espacio pues, a tener las intervenciones, a tener opinión política en diferentes momentos. Y entonces, hablemos sobre esta de la ley 30057, la ley del servicio civil, dicho sea de paso, muy discutida. He estado mirando ahí, pues hay resoluciones, hay lineamientos. En realidad es una lista de cosas, incluyendo en el gabinete de César Villanueva, presentaron allí el presupuesto de 500.000 soles para la implementación. ¿Cómo va esto? Bueno, este es un intento del gobierno de regular mejor todo lo que es el empleo público. Nosotros desde la central, al constatar que existía muchos regímenes dentro del sector público, planteamos en su momento la necesidad de una ley general
para la administración pública. Obviamente, respetando todos los derechos fundamentales. Esta ley tiene el gran problema de ser, como diría, violadora de dos derechos fundamentales. Uno que es la libertad sindical y la negociación colectiva. Eso lo hace evidentemente anticonstitucional y hoy por hoy los trabajadores están discutiendo este tema en el Tribunal Constitucional a través de una acción que se ha presentado y está por definirse si estos artículos anticonstitucionales se derogan o no. Pero sí beneficiaría principalmente a los que están en el CAS, ¿no? Yo creo que en realidad ordenaría el tema dentro del sector público y va a impactar de manera directa en estos trabajadores del CAS que hoy por hoy pues tienen derechos disminuidos. Y que es preocupante porque ver a un trabajador incluso dentro de los propios ministerios, ¿no? Del mismo Estado, el trabajador no sabe si le contratan el próximo mes, entonces claro, su mente en lugar de concentrarse al trabajo está pensando que si voy a continuar o no voy a continuar. Efectivamente, y el CAS, digamos, es una figura mucho mejor a la que existía más antes, en la que la relación con el Estado era a través de servicios no personales, o sea, con contratos no laborales. Y progresivamente esto llegaría a regularizarse con esta ley. Sin embargo, también tiene algunas dificultades no resueltas. En el reglamento no se sabe cómo están tratando distintas instituciones del derecho laboral, porque la verdad es que esta norma prácticamente todo lo dejó para los reglamentos. Hay un conjunto de artículos marco en todo caso, pero las especificidades están en el reglamento. Bueno, ahí hay una lista de documentos que siguen en proceso y no se sabe hasta cuándo, ¿no? Bueno, hablando del otro tema, es este que le costó la salida del gabinete a don César Villanueva, el tema de incluir en la agenda la remuneración mínimo vital. De hecho, uno mirando algunos países, equivalente en dólares, Argentina su básico 499, Panamá 432, estoy hablando en dólares, Brasil 307, Uruguay 343, el más bajo es Bolivia 145 y el Perú con un promedio de 287. Entonces, ustedes emitieron opinión sobre este tema. Efectivamente, la remuneración mínima es una figura prevista en los convenios internacionales de la OIT y en realidad debe tener reajustes periódicos en función de la intervención de los actores sociales. En este caso son los empresarios, los trabajadores y incluso participa el propio Estado en un diálogo tripartito. Esta búsqueda de hacer realidad este convenio internacional nos permitió en el año 2005 que se acordara una fórmula para el reajuste periódico de la remuneración mínima. Nosotros como CUT en particular no estuvimos totalmente de acuerdo con esa fórmula porque nosotros planteábamos que a todos los factores de productividad, de inflación, se agregara un factor que permitiera recuperar el valor de la canasta básica en un periodo gubernamental de la que estaba al valor de la canasta básica. Y ese factor no hubo consenso para ponerlo, y entonces la fórmula existe y lo que tiene que hacer es reajustarse. Se acordó luego que fuera cada 2 años, debió ser anual, y se está cumpliendo el periodo y obviamente había que discutir. Sin embargo, la primera dama dijo que no está en agenda y salió el primer ministro, ¿no? Salió el primer ministro. Dejando un poco la interpretación, digamos, en este caso de los políticos
que están por delante, en este caso primera dama o el ex primer ministro, mirándole desde el punto de vista real, porque estos ajustes finalmente, el primer impacto que tendría es en el sector obviamente privado. Esto se trata del sector privado, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos a más de 98% que son micro y pequeñas empresas, que tú y yo lo conocemos. Precisamente tendríamos que hacer a su vez una política de promoción que compense el impacto que podría significar el incremento de la remuneración mínima. Y yo creo que en la pequeña empresa hay mayores dificultades que pagar una remuneración mínima en tener acceso a un crédito mucho más bajo, por ejemplo. Es decir, haría falta políticas que permitan aminorar el impacto que podría causar, ¿no? Claro, porque fíjate, o sea, estoy mirando, la realidad es, para poner un ejemplo, hay casos en pequeñas empresas que pueden tener una demanda, un pedido importante y entonces contratan un grupo importante de trabajadores, pero resulta que el pedido fue temporal y entonces el trabajador se queda pues por una semana o un mes y el otro mes no tiene la chamba. Entonces digamos, ese nivel es complicado si estaría contratado. Claro. Pero para ese tipo de eventualidades existen pues contratos específicos también, ¿no? Que también son por temporada, ¿no? Y por razones de incremento, en todo caso, de la demanda en ese momento. El asunto está, como vuelvo a repetir, de que tengamos en cuenta que un trabajador no puede vivir con un sueldo por debajo del valor de la canasta básica. Y hay que hacer desde la política pública diversos mecanismos de llevar hacia arriba a nuestros pequeños empresarios, de modo que puedan liberarse de esta trampa que los mantiene anclados en aspectos de productividad sumamente bajos, ¿no? Y con niveles de informalidad así muy es, altos. y que haga que nuestro país ya se convierta en un país donde la mano de obra barata sea lo que se busca y no, al contrario, el bienestar y el desarrollo de todos, ¿no? De hecho, la competitividad pasa por formalizar, pasa por encontrar el punto medio de bienestar, empresa, empresario, trabajador, Estado. Así es. De hecho, esa es una tarea de todos. Bueno, Julio, tendremos ocasiones para seguir conversando, ojalá de ir encontrando estos instrumentos que podamos seguir difundiendo de cuál puede ser realmente este punto medio donde estén mejorando las condiciones de los trabajadores, pero teniendo muy presente la realidad de este grueso del... Nosotros estamos muy comprometidos precisamente con el impulso al diálogo social. Creo que ese es el escenario en el que se deben llevar todas las preocupaciones de los empresarios, de los trabajadores, y hablando de empresarios hablo de todos, porque la verdad es que en el espacio que ahora tenemos, los trabajadores de la micro pequeña empresa como que no se los está tomando en cuenta una representación efectiva, y eso hace que más bien se exacerben contradicciones entre los intereses de los trabajadores con el empresariado, cuando en realidad también los empresarios o también los trabajadores, quiero decir, nos interesa que las empresas desarrollen y crezcan, porque si no, no hay trabajo. No hay trabajo, exactamente. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos esta mañana. Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos para conversar con el licenciado Willy Rodríguez Huescapoma, en representación de la Asociación de Municipalidades del Perú, conocido por sus siglas AMPE. Pymes Perú.